Qué maltratado de la vida va por ella, sin el consuelo de contar con un asidero más o menos ilusorio. Fue su vida la principal inspiración de sus novelas. Una y otra vez nos sorprende dentro de la piel de los personajes. Los primeros recuerdos, con imágenes claras y firmes, que conserva él de su extraordinaria vida, son de hace 40 años, de cuando tenía 6 años de edad. A ratos se nos antoja el Ignacio que embarca en los muelles de Tampa a bordo de una expedición mambisa. En otras, hay un guiño cómplice desde la niñez desvalida de Juan Cabrera o se alza detrás de la figura de Jacinto Estébanes, el maquinista de trenes. Esta peculiaridad provoca que las peripecias de los protagonistas nos arrastren hasta el final de la trama. Pero tú no comprendes, chico, que yo en este caso no soy Quijote, sino la víctima que se revuelve contra el victimario. No quedamos en que se me ha hecho un inmoral, en que llevo un San Benito de asesino casi. En un lugar de la Mancha de Años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera para en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte dirá adiós. Para conocer y adentrarnos en las entrañas de la vida histórica y social de la nación, en el periodo que abarca desde 1878 a 1927, hay que leer las obras de Carlos Lobeira. Son los años difíciles, preñados de sacrificios y esperanzas de la epopeya libertaria que culminan en los amargos de una república de vergüenzas y frustraciones. Es el derrumbe de las ilusiones largamente soñadas del pueblo cubano. Una Cuba soberana, próspera e independiente. Eso es lo que hay que hacer, convertirse en algo bien gordo, si no para encerdarse como mi cliente de Marras, para poderse imponer al mundo y hacer lo que uno quiera. La experiencia personal les sirve de apoyatura en la descripción de las diversas etapas en que se adentran las tramas de las novelas, en las cuales hay una denuncia apasionada de la crisis en que vive la República de generales y doctores, un vigor que lo convierte en el más rebelde de los escritores de la época. Nací en El Santo, pueblito de las orillas de Sagua la Chica, pueblecito típico de una sola calle digna del nombre, que por ambos extremos se prolonga en carretera. Mi padre, gallego que comenzaba a luchar, murió allí cuando yo tenía 3 años. Cuando tenía 9, en Matanzas, mi madre pasó de la cocina de una casa rica al Hospital Santa Isabel y de allí al cementerio San Carlos. La vida de Lobeira se nos presenta tan accidentada y llena de peripecias como la de sus personajes. Desde muy joven ha de apurar el amargo cáliz de la angustia, la soledad y el desamparo, pero esto, lejos de amedrentarlo, forja su espíritu. Fui obrero en todo lo que pude. Aquella familia de Matanzas en cuya cocina enfermó de muerte mi madre, emigró cuando se supo que venía Wheeler. En Nueva York, vendiendo dulces y frutas en las calles, aprendí el inglés. Fui expedicionario desde Tampa. La experiencia como filibustero me sirvió más tarde para 2 capítulos de generales y doctores. Entré en Camagüey con las fuerzas libertadoras. Después tuve que ser retranquero, guardaequipajes, conductor de trenes de caña y más tarde maquinista. Hay mucho del escritor francés Émile Zola en El Cubano. Esa descripción naturalista de los ambientes y paisajes en los propios personajes. La crítica feroz con la que arremete contra la corrupción y desmoralización de la que es testigo. Todas las novelas responden a una tesis que expone al rojo vivo determinada problemática social en las cuales hay 2 constantes, la denuncia y la rebeldía. Es cuando trabaja en las obras del Canal de Panamá que descubren las luchas sindicales por las reivindicaciones obreras la forma de manifestar su rebeldía contra el medio social. Regresa a Cuba con el aval de ser un líder avesado en el fragor de las batallas gremiales y al emplearse en los ferrocarriles pone en práctica lo aprendido en la zona canalera. Funda la Liga Cubana de Empleados de Ferrocarril que culmina en un fracaso. Pero Lobeira encaja el golpe, comprende que es necesario adoctrinar a esa gran masa obrera y emprende la cruzada. Escribe en periódicos y revistas. Llegará a crear su propio órgano de prensa.
Radicalmente comprometido con la causa, se ve obligado a emigrar a México, donde continúa su bregar. Llegará incluso a ser reconocido como un líder continental de la Organización del Trabajo. De vuelta a Cuba, se desempeña en la dirección del movimiento obrero. Llegará incluso a asesorar a delegaciones de la isla que participan en importantes reuniones internacionales. Pero el desencanto y frustración hacen mella en su espíritu y abandona la batalla. Es entonces que se vuelve a la literatura como medio de canalizar su rebeldía. En 1919, Lobeira ha regresado a Cuba tras un periplo por tierras mexicanas. Llega permeado por las vivencias de azorosas luchas sindicales, de las cuales ha sido testigo y protagonista. En la Cámara de Representantes de la República se debate violentamente el proyecto de legislación sobre el divorcio. La sociedad entera está conmovida. Se estremece hasta los cimientos una institución que representa la moral y convencionalismo del orden social, el matrimonio. El rebelde que hay en Lobeira lo inclina a tomar partido por la causa de los que apoyan la institucionalización del divorcio. Acomete entonces la empresa de escribir una novela que denuncie la falsedad de ese amor supuestamente santificado por el matrimonio y que no pasa de ser en ocasiones un negocio más. La trama refleja el contraste entre la moral de una pareja que se ama por encima de todos los convencionalismos sociales, fuera de la sacrosanta institución, y la hipocresía y doblez de la que representa los valores de la misma. La moral natural ha de vencer a la mentira religiosa. Ya Lobeira ha hecho las primeras armas en la escritura. En 1917 publicó en Washington De los 26 a los 35, especie de autobiografía que recoge las experiencias sindicales, pero esta será su primera novela. Tras concluir la escritura la pone a consideración de los editores de la Sociedad Editorial Cuba Contemporánea. Es un desconocido dentro del panorama literario de la isla, pero Los Inmorales, como ha titulado la narración, causa impresión favorable a la dirección de la empresa. Los Inmorales verá la luz ese propio año, 1919. La publicación provoca un impacto considerable en el medio literario y los lectores. El autor de 38 años ha irrumpido como un torbellino en el universo literario de la nación. No es un advenedizo pese a los defectos formales que puedan achacársele. Lo cierto es que la novela tiene la capacidad de atrapar al lector con la intriga que narra, identificándolos con los personajes. La lucha por la vida me ha obligado en mis primeros libros a lanzarlos el mismo día en que ponía fin a las cuartillas hechas a lápiz, a pluma, a máquinas de diversas marcas, sobre una silla, en el tranvía, en el transatlántico. Creo que medio he malogrado 2 o 3 buenos asuntos, 2 o 3 novelas que pudieron ser casi grandes novelas, 2 o 3 títulos muy buenos, muy sugestivos, como Los Inmorales y Generales y Doctores. En su obra prima un acercamiento al realismo costumbrista que ya Villaverde ha introducido en nuestra literatura. Pero en Lobeira existe además un acercamiento al naturalismo a lo Solá. Tal pareciera que el cubano ha volcado en sus obras el mundo parisino de Naná, la taberna, la sensualidad y sexualidad. El hombre como víctima de las pasiones, la ciudad, la frustración nacional serán temas recurrentes en su obra. De la tesis de denuncia a la falacia moral que representa la institución del matrimonio burgués, pasa Lobeira a arremeter contra la corrupción y frustración de esa república que nos ha tocado en esos primeros años del siglo. En 1920 publica Generales y Doctores, novela histórica y de crítica social, especie de periplo que describe los últimos años de la colonia y los albores de una Cuba que lucha por insertarse en el concierto de las naciones libres del continente, pero que no pasa de ser una caricatura infame de la que soñara Martí. En 1927, Lobeira pone a consideración de los lectores la que será, sin lugar a duda, su mejor novela, Juan Criollo, la cual es, después de Cecilia Valdés, el proyecto más ambicioso de un escritor en esta nación, de presentar un cuadro completo de una época y un momento determinado de la historia. Comprende el espacio de tiempo que va desde la colonia a los albores de la República, descrito con un minucioso verismo, con el vigor y realismo que le son propios. Nada escapa a la visión del escriba, ni la sordidez y humillación del vasallaje en la etapa colonial,
ni la hipocresía y corrupción de la Cuba de generales y doctores, arribistas todos, Juan Criollo bien puede ser la novela de aventura social y sexual de un criollo y en cierta medida la novela picaresca cubana por excelencia. Juan Cabrera, el protagonista, es quien guía la trama. Huérfano y recogido en casa rica, como lo fuera el escriba, transita en su periplo desde los bajos fondos de la marginalidad habanera, la opulencia de la casona del cerro donde vive la gente de bien, al áspero y quemante bucalismo de la finca Los Mameyes, donde el medio va determinando o acaso pervirtiendo la personalidad del héroe. Es Juan el pícaro cubano que con todo el descaro y cinismo que le son característicos, entrará triunfante en la vida política de la nación. Carlos Lobeira no es ese escritor atropellado, término que han definido algunos críticos. Es quizás el autor cubano que mejor ha utilizado el material autobiográfico para insertarlo hábilmente en sus novelas. Gusta detenerse en el saboreo que dedica a los recuerdos y escribe de lo que vivió y conoció bien de cerca. Nos ha legado una obra plena de vitalidad y eficacia, no exenta de cierta dosis de esa picardía y humor que nos caracteriza y constituye el mejor documento para el estudio de aquella república de generales y doctores.